¿Cómo está, Rafael? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y la oportunidad. ¿Cuál es la ideología política de Libertad Popular? Yo creo que se podría sintetizar en dos grandes pilares, ¿no? Uno es el reconocer que es la iniciativa individual, que es la inversión privada, la locomotora del crecimiento, que es con ese crecimiento que el Estado va a generar ingresos fiscales. Y el otro pilar es que el Estado tiene que tener una presencia muy diligente para atender las grandes brechas que impiden que la economía de mercado prolifere por todo el Perú. Y esas brechas son mejorar la salud, la educación y la infraestructura. Es decir, para que creemos en el mercado, pero creemos que para que mejore y funcione bien el mercado, tiene que haber un piso parejo para todos. Tiene que haber una igualdad en oportunidades. Pareciera una mixtura entre derecha o izquierda, porque usted, que ha vivido varios años en provincias, está muy abocado al tema de las grandes necesidades que tiene un sector importante de peruanos. Así es. Por ejemplo, nadie duda, ya el mundo no puede discutir, hemos vivido la experiencia cuando Alemania se dividió en dos. La gente arriesgaba su vida para pasar del socialismo a la libertad económica, o lo que ocurre en Corea, o lo que ocurre en Cuba, es decir, o lo que pasa en Venezuela, que lo vivimos claramente en el Perú. Conculcar la libertad económica solo conduce al fracaso y a la pobreza. Entonces, ¿y eso es lo que está pasando en el Perú? Bueno, lo que hay en el Perú es en la práctica, no hay condiciones para que se pueda promover la inversión y que la gente haga sus negocios y que los que quieren invertir, los emprendedores. El Perú debe ser el país más capitalista de la región, ¿no? Acá tenemos este orgullo de ser una persona hecha por su propio mérito. Basta ver Juliaca, o basta ver los parques industriales que hay en Trujillo, en Villa El Salvador. Todo el mundo informal son pequeños emprendedores, capitalistas, que quieren salir adelante no por un favor político, no porque conocen al premier Otárola, sino porque saben que son capaces y tienen la inventiva y están dispuestos a arriesgar su capital para salir adelante. Entonces el Perú tiene en su gente ese gran potencial. Entonces tenemos que ordenar la cancha para que ese gran potencial, que es un potencial capitalista, promercado, pueda florecer. Pero, por ejemplo, un agricultor de San Martín de Pangoa, de un caserío en las inmediaciones de San Martín de Pangoa, puede ser muy eficiente. Pero es una odisea solo llegar a la marginal de la selva. Entonces, si no hay infraestructura, no puede haber economía en mercado. Si no hay educación, no puede haber economía en mercado. Por eso usted dice, el futuro del Perú es inviable. No creo que es inviable. Así lo dijo, en RPP hace varios meses atrás. El futuro del Perú es inviable si es que no hacemos un esfuerzo porque el sistema de integre a los excluidos individual y la economía de mercados proliferen por todo el Perú. Y para que la economía de mercado prolifere por el Perú se requieren 4 elementos básicos: educación de calidad, salud de calidad, infraestructura y seguridad ciudadana, porque si no puedo salir de mi casa sin pagar un cupo, no hay economía que funcione. Entonces, de lo que se trata es de generar las condiciones para que los peruanos puedan competir en igualdad de condiciones. Muy bien, para digamos, cerrar la primera pregunta, ¿derecho, izquierda o liberal es Libertad Popular? No, nosotros somos de formación liberal en lo político, en lo económico, diríamos, de inspiración de la escuela austriaca, se puede decir, pero siempre entendiendo que el Perú pues no es una mesa de billar plana y homogénea, ¿no? Tenemos una orografía, una geografía que, si bien nos ha dotado de riquezas mineras, de caídas de agua que permiten generación de energía eléctrica, nuestra misma geografía nos divide, ¿no? Y por eso el desafío
geográfico es tan importante superarlo, y por eso tener una política de infraestructura muy agresiva es fundamental para ser un país unitario. Por eso si la regionalización fuera tal, funcionaría muy bien, ¿no es cierto? Claro. Cada gobierno regional con su autonomía y todo lo demás. Lo que pasa es que no hay regionalismo, no hay regionalización en el Perú. La regionalización nació mal desde el momento que se convocaron elecciones y todavía la ley de regiones no se había aprobado ni siquiera en el Congreso, y hemos pasado de 24 departamentos a 25 regiones. O sea, hay una incongruencia ahí también, ¿no? Pero lo que está claro es que tenemos que ser un país unitario, donde la gente siente que es parte de un proyecto en común, de un proyecto de vida en común. Y para eso, entender que no se trata de más o menos Estado, se trata de que hay aspectos que tiene que atender el Estado, porque hay obras que no se pueden concesionar. Por ejemplo, la carretera que conecta Chumbivilcas con el Cusco, eso es muy difícil que un privado la tome, no hay el tránsito, no hay el flujo, eso lo tiene que hacer el Estado. El esfuerzo por masificar el gas. Una persona en el Cusco ve el gasoducto que viene del Cusco, que pasa por Ayacucho, pasa por Huancavelica, después llega a Ica, pero ellos no tienen gas. ¿Quiénes tienen gas? Ica, Lima, Ancash, va a llegar a Piura. Y la gente por donde salgas no tienen gas. Bueno, insisto, para cerrar el tema de Libertad Popular, está Rafael Belaúnde Llosa, está Mario Vargas Llosa, ¿quién es más? Bueno, tenemos una base básicamente de pequeños microempresarios de regiones. Me refería a gente visible de la política. Bueno, la señora Diana Álvarez Calderón, que fue ministra de Justicia, después, pero es básicamente gente nueva en la política, gente que viene del sector privado, pequeños empresarios en su mayoría, y gente joven que tiene inquietud y es consciente de que si no hacemos algo para cambiar el curso de la economía peruana, y si no es consciente que esta elección, yo creo que es la elección más importante en los últimos, desde el año 1990 por lo menos, si no hacemos algo al respecto, la única salida va a ser el Jorge Chávez, ¿no? Por eso usted está conversando con algunos personajes, digamos, importantes de la política, del empresariado, ¿verdad? Bueno, uno de ellos, Carlos Añaños, me parece. Yo me he reunido con varias personas para intercambiar pues ideas, puntos de vista. Yo creo que hay un gran consenso. La mayoría de las personas que tienen inquietud por el futuro del Perú coinciden en los aspectos más importantes, ¿no? En que es fundamental promover la inversión privada, que para eso es fundamental un ambiente de calma y tranquilidad, un sistema judicial que sea predecible, ¿no? Y que hay la necesidad de que el Estado esté presente en zonas donde no está presente ahora, que hay una fractura con el sur que hay que resolver. Entonces tenemos muchos puntos en común, ¿no? Alguien que lo aprecia mucho decía muy bien Rafael Belaúnde Llosa con su discurso, ¿no es cierto?, en defensa sobre todo de los desposeídos, etcétera, pero no estaba de acuerdo con convocar a Carlos Álvarez porque decía no se puede farandulear a la política. No, yo no es que he convocado a Carlos Álvarez. Hemos tenido una conversación para intercambiar pareceres, pero yo creo que hay mucha gente de buena voluntad y yo creo que no hay que poner vetos prejuiciosos tampoco, ¿no? Hay gente que quiere sumar, gente que quiere ver un Perú que crece, gente que quiere legarle a sus hijos un Perú mejor al que han recibido. Y creo que es importante hacer un esfuerzo y llegar a un acuerdo básicamente programático, ¿no? En el fondo son las ideologías o lo que creemos como ideologías lo que nos divide, pero si uno va a los puntos concretos van a haber muchas coincidencias, ¿no? Entonces lo importante es que tenemos que ser plenamente conscientes que si no se hace algo serio,
si no se hace una reforma profunda en cómo funciona el Estado peruano hasta el día de hoy, esto no va, lejos de mejorar, va a seguir decayendo, ¿no? Uno de los motivos, de los problemas del Perú, dicen, es la informalidad, que es grandísima. Y entonces está pues la informalidad de comerciantes, los mineros informales, lo del BRAM, que usted también en algún momento ha citado. ¿Qué hacemos con la informalidad? ¿Los combatimos o los integramos a la formalidad? A ver, la informalidad es la consecuencia de un sistema legal que es prohibitivo para millones de personas. Los costos de ser formal son muy elevados. Si uno es un emprendedor y quieres formar una empresa, el costo de constituir la empresa es muy elevado. Mejor me va informal. ¿No? Claro, entonces, si es mejor negocio ser informal, no hay incentivo para ser formal. Entonces hay que entender que esto es la consecuencia de un sistema económico excluyente. Y lo mismo pasa con la minería. La verdad de las cosas es que la minería está pensada para la mediana y gran minería. Un minero artesanal sencillamente no puede formalizarse porque cumplir con los requisitos que exige la ley son infranqueables. Así es. Brevemente, entonces, porque tenemos que ir a la pausa, ¿qué hacemos con la informalidad, así concretamente? Yo creo que hay que bajar el umbral, esa barrera que los tiene en los extramuros de la formalidad, la tenemos que bajar, porque al incorporarlos a la formalidad, primero, para incorporarlos a la formalidad tiene que ser económicamente rentable para ellos. Esa es la clave del asunto. Porque al final de cuentas no podemos tener un país cuya carga fiscal recae solamente en el 20% de la economía, porque eso es exprimir más al mismo limón, ¿no? Usted ha dicho la importancia del sur en el Perú es fundamental en la actividad económica, considerando que hoy por hoy y desde tiempo atrás la gente se siente excluida. Claro, el sur del Perú primero es la fuente de gran parte de la riqueza minera que recibe el Estado, ¿no? ¿Y por qué la clase política entonces la trata tan mal? Bueno, yo me acuerdo cuando García gana, digamos por las justas en su segundo gobierno, él dice, voy a hacer un gobierno que se va a dedicar fundamentalmente al sur, porque el resultado decía que en el sur muy poca gente, casi nadie lo había apoyado. Pero finalmente en esos 5 años no se notó algún apoyo gubernamental para el sur. Y han seguido pasando los años y la situación sigue siendo la misma o hasta peor. No sé si estuvo en Puno, no creo que haya viajado ni una vez a Puno. Por eso. La presidenta actual no puede sencillamente ir a Puno. El Perú hay una fractura muy profunda, ¿no? Yo diría que el límite está Cusco, Ayacucho y Puno, Moquegua. El sur vive pues en un estado de resentimiento con el resto del Perú. Y no es raro, digamos, no es inexplicable eso, ¿no? En el corredor minero, una persona ve cómo pasan los volquetes con miles de millones de dólares, digamos, de concentrado, ¿no? Bajan miles de volquetadas llenas de mineral y esa persona vive en su misma covacha, tiene que meter el ganado a la covacha para no congelarse en la noche. No hay cobertizos. ¿No? Y nada ha cambiado. El gas que está a 80 kilómetros de ahí no les llega para calentar su hogar. Pero los colegios no tienen ni agua ni desagüe. Ni agua ni desagüe y se tienen que sentar en un ladrillo para estudiar. Pero sin embargo el gas sí llega a 1000 o 1500 kilómetros de ahí porque los mercados lo permiten. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el Estado tiene que tener una actitud afirmativa, digamos, específica, propositiva para atender las necesidades de la población surandina. El Perú y ningún país pues, es un negocio. La única variable no es la económica, no es la rentabilidad. Hay una variable geopolítica y social que hay que tener en cuenta. Haber desatendido Puno tantos años ha generado el terreno fértil para que Evo Morales
esparza su veneno y sus mentiras y genere todo este efecto desestabilizador. Bueno, también. Entonces es un resentimiento, porque usted usó esa palabra, que se explica. Se explica. Que está justificado. Tiene, por supuesto, ¿no? Puno, pues, es un orgullo, una civilización milenaria, han sido la cuna de la cultura tiahuanaco, que fue un imperio que duró 25 siglos, ¿no? Es el origen, según una de las leyendas, del imperio de los incas. De ahí salió Manco Cápac y Mama Ocllo. Entonces es una cultura emprendedora, proactiva, y se sienten pues que del bistec les dan la parte del hueso. Entonces eso tiene que cambiar. Un ratito a la pausa, nos vamos y regresamos para seguir conversando con Rafael Belaúnde Llosa. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita, ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con Rafael Belaúnde Llosa, presidente del Partido Libertad Popular. Bien, vamos ahora a unos temas un poquito escabrosos, vamos a decir así. En principio seguimos hablando del sur, pero ahora, más allá del resentimiento que ha explicado Rafael Belaúnde o la indignación frente a sus contextos, hablemos un poquito sobre lo ocurrido hace un año, ¿no? Las manifestaciones y los asesinatos que lamentablemente se produjeron y donde el gobierno prefirió ponerse de perfil, pero claro, el asunto está siendo investigado por la Fiscalía, en fin. ¿Qué impresión tiene de ese contexto? ¿Quiénes fueron los buenos, los malos? ¿Qué responsabilidades desde su punto de vista le alcanza al gobierno, etcétera? A ver, el origen de esto fue el golpe de Estado de Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo dio un golpe de Estado que felizmente no prosperó, las Fuerzas Armadas no lo secundaron, y como era lógico, como era inevitable, alguien que transgrede la Constitución de esa manera, cayó perfectamente en la causal de vacancia y fue vacado por el Congreso con absoluta y justificada razón. Esto generó una reacción de una parte de la población. La reacción en ese sentido me parece puede entenderse, ¿no? Gente que veía en el profesor Castillo alguna esperanza de reivindicación, pero el hecho es que el golpe se produjo y la vacancia estuvo plenamente justificada. Esto se ha saldado con más de 70 muertos, ¿no? Entonces yo creo que lo que corresponde es investigar con mucha celeridad. Ahora, el Ministerio Público está investigando, sí, pero yo creo que hubiese hecho muy bien el gobierno en nombrar una comisión, como por ejemplo cuando hubo la matanza de Uchurajá y Belaúnde, conformó una comisión, porque es importante que la gente tenga una respuesta de lo que ha pasado. Habrán seguramente algunos casos donde los soldados han actuado en legítima defensa, habrán otros
otros casos en que no, y eso hay que tenerlo claro, porque también hay que entender la autoridad, el ministro o el general manda a un soldado que debe tener 18 años, que seguramente el fusil, el FAL es más alto que él. Los 70 muertos. No, y lo mandan y después no tiene una cachiporra, no tiene gas lacrimógeno. Entonces, si se siente amenazado, ¿con qué se defiende? Claro, con el FAL. Entonces, pero digo, 70 muertos no en un día, sino en varias semanas o meses. Lo que voy es, lo que sería lamentable, y este era mi punto, es que esto se resuelva echándole la culpa pues al soldado raso, ¿no? Aquí hay otras responsabilidades. Que la pita se rompa por al soldado que lo mandan sin elementos de poder establecer el orden o defenderse con medios no letales. Ahora, el entonces Premier Otárola dijo, aquí en estos temas que estamos comentando, no hay responsables. ¿Usted cree eso? No, yo lo que creo es que se ha debido conformar una comisión para investigar. Lasarte, que usted me ha dicho que no lo conoce durante la pausa, dijo, esos muertos están bien muertos. Bueno, es que eso no se puede. Si hay, por ejemplo, una persona que estaba a punto de matar a un efectivo del orden y el efectivo del orden se defiende y lo mata, bueno, eso sería el caso. En defensa propia. Pero lo también que hemos visto, usted, yo y el país son asesinatos. Hemos visto videos, por ejemplo, de la persona que está huyendo y le disparan por la espalda. Entonces, como la justicia tarda y es lenta, yo creo que lo que se debió hacer es convocar una comisión con gente honorable, incuestionable, que ofrezca a la ciudadanía una explicación de lo que ha pasado y recomiende, es decir, bueno, en estos casos no vemos abuso de la fuerza del orden, en estos casos, en tal caso puntual, sí, de esa manera por lo menos uno podrá estar de acuerdo o discrepar de esas conclusiones, pero se le da a la población una explicación. Acá lo que ha ocurrido se han producido 70 muertos y los deudos de estas personas y los vecinos y las regiones, distritos, provincias y regiones donde estas personas vivían no han obtenido ninguna respuesta. Entonces, eso me parece que ha sido algo muy mal manejado. La gente tiene que entender, a la gente se le tiene que dar una explicación, una justificación. Y en algunos casos, y eso develará, dirá, bueno, acá se actuó mal, acá se actúa bien, porque tampoco se puede desconocer, también la policía la han atacado pues con avellanas, con bombas molotov, o sea, ha habido de todo, ¿no? Entonces hay que separar la paja del trigo. Pero nada justifica asesinatos o muertes, ¿verdad? Nada justifica asesinar a alguien que no está significando una amenaza para la vida de la gente del orden, ¿no? Bien dicho. El otro tema, Antauro, ¿qué le parece la presencia de este personaje asesino de policías de acuerdo a la sentencia del Poder Judicial en la política peruana? Me parece surrealista y patética y triste, ¿no? Este señor se levantó en armas contra el Perú, como el ejército chileno, o Patricio Lynch, o el general Baquedano, que invadió Lima. Este señor se levantó en armas contra el Perú y asesinó policías y peruanos. José Mujica fue guerrillero y luego presidente de Uruguay. Fue presidente, bueno, pero digamos, yo no sé si en el caso del señor Mujica se le han imputado muertes directamente, ¿no? En el caso de las guerrillas de la época, nuestro presidente Alan García desarrolló un gobierno más corrupto de la historia porque no sabíamos que iba a llegar el gobierno de Fujimori, pero además también se le acusó de asesinatos en el caso del Frontón. La época de Mujica, habría que ver, era una junta militar, era un gobierno democrático. Sea como fuera, me parece que el papel del señor Mujica también es cuestionable, ¿no? Yo creo que uno no puede alzarse en armas contra su país y asesinar a ciudadanos de su propio país que solamente están enforzando la ley. Entonces, el caso del señor Antauro Humala
¿Cuál fue el propósito de la sanada de Andahuaylas? Satisfacer su ego, su vanidad personal, pensando que esto iba a generar un efecto dominó y que el resto del Perú se iba a alzar, cosa que no ocurrió, que nadie lo secundó. Él tomó la comisaría efectivamente de Andahuaylas, cosa de la que él se vanagloria, porque atacó pues por sorpresa, arteramente, pero cuando se vio superado en número, claudicó como un ratoncito, ¿no? Y esto solo condujo a la muerte de los policías, a que él se vaya a 17 años a la cárcel y que sus hijos crezcan sin un padre. Entonces me parece patético, me parece que es un señor que no quiere al Perú. Termino diciendo, y no sé si usted estará de acuerdo conmigo, considerando lo que expresaba hace ratito, ni asesinos ni corruptos en la actividad política peruana. Yo creo que la ley debería de prever que quien ha delinquido matando gente, un homicida, un violador, un narcotraficante, esa gente debería estar excluida para siempre de la actividad política, ¿no? Y eso es un vacío que la ley debe corregir, ¿no? Y en el caso de los corruptos, igual alguien que está sentenciado con sentencia firme por corrupción no tendría por qué seguir participando en la vida pública, ¿no? Bueno. Porque la gente, pues, esto indigna a las personas, ¿no? Entonces ver cómo el que roba, el ladrón, el coimero, el choro, regresa a los puestos públicos, ¿no? Y toda esa podredumbre termina abonando para que gente en estado de desesperación busque salidas como la de Antauro, ¿no? Así es. Rafael, ha sido muy amable. No, muchas gracias. La mejor de las impresiones hacia usted, muy amable. Ha sido el presidente de Libertad Popular, Rafael Belaúnde Llosa. Pausa, regresamos.